Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor, esta madrugada que Dios ha hecho. Otro día más que Dios nos cubre con su misericordia, para poder levantarnos y trabajar y llevar el pan a nuestra casa. Gracias a Dios por la salud y gracias a Dios porque nos cubre cada día y nos enseña cada día cómo vivir en esta tierra. Aunque no somos de este mundo, andamos en este mundo, pero andamos como peregrinos. No pertenecemos aquí. Una vez hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y nuestra mirada está puesta en el Dios Altísimo, el que prometió estar con nosotros hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé, le dijo a Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y así está Dios cerca de nosotros. Dice el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 18. Dice la poderosa palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la misma entre dentro de nuestro corazón y halle cabida en el mismo. Tu palabra, que no retorna atrás vacía, es la que va a hacer hablar en esta hora. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a ser hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Gracias por tu palabra y gracias porque siempre tu palabra nos lleva por camino de justicia. Gracias, Señor. Amén. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Quiero hacer un paréntesis, porque ya está llegando el día donde se celebra el día de la bruja, el día de Halloween. Y queremos exhortar a todos aquellos padres de familia que ese día no es para sus hijos. Ese día se hace un sacrificio al enemigo de las almas. Y usted busca el trasfondo de lo que es el Halloween y se dará cuenta de que usted como cristiano no puede participar del mismo. No tan solo participar usted, participación de su familia, de sus hijos, en el llamado Halloween. Sea sabio. Estoy hablando con personas cristianas y con personas que fueron cristianas y están apartados de los caminos del Señor, que conocen y saben de lo que trae estas festividades a nuestras casas. Este es el tiempo donde se reúnen satanistas a hacer sus oraciones y sus ayunos para la destrucción de la iglesia, de la familia, aún de los niños. Así que usted sea sabio, sea prudente. Y si en usted mora el Espíritu Santo de Dios, usted sabe que estas festividades no son para usted ni para su familia. Así que le pedimos y le soltamos que no se hagan partícipes de las mismas. Ahora mismo, aquí en el lugar donde yo trabajo, hace poco, el día de ayer, la jefa trajo supuestamente unas camisas para que nos las pusiéramos el día de Halloween. Y lamentablemente, y no lamentablemente, lamentablemente por ella, porque hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Este servidor no se hace partícipe de eso. Así que botó el dinero que gastó en mi camisa. Pero usted, que es sabio y que conoce, y no se deje llevar muchas veces por personas que están aún en el evangelio, ignorantes a esto. Porque acuérdese que el apóstol Pablo dijo que todo me era lícito, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. Y que nosotros tenemos que buscar las cosas que nos añadan y nos edifiquen.
Nosotros debemos seguir aquello que nos añade y nos edifica. Nosotros no caminamos por caminos de vanidad o por caminos que no tienen fin ni propósito en Dios. Así que todo aquello que no tiene fin ni propósito en Dios y no nos edifica, no nos conviene, aunque está puesto a nuestro frente para que nosotros echemos manos de él. El apóstol Pablo cambió su mentalidad y fue su mente renovada en Cristo Jesús, de que no todas las cosas él iba a ser participante, porque no todas las cosas eran buenas para él, para su vida espiritual y para su caminar en Dios. Así que usted sea sabio. Acuérdese que la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple se queda y recibe los daños. Sea inteligente, como que usted tiene la mente de Cristo. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, no se deje llevar, porque también en el Evangelio hay personas que aún siendo cristianas no le ven nada malo a eso y le buscan las 8, las 10 patas al gato para hacerse participante, porque su corazón está a participar. No está en su corazón obedecer a Dios, ni obedecer a su palabra, ni seguir a Dios. No sé por qué llegamos a esta conclusión aquí en esta mañana, pero Dios sabe el pensamiento de cada uno de nosotros. No se deje llevar por la ola de otras personas que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso cuando hay algo que hacer para Dios que no nos conviene y estamos viviendo no según el espíritu, sino según la carne, pues entonces le comenzamos a buscar 8 patas al gato para hacernos participantes de eso sin que se vea tan mal. No, es que yo voy a disfrazar a mi hijo, pero yo no lo voy a disfrazar de una cosa mala, yo lo voy a disfrazar de un predicador. Yo lo voy a disfrazar de un angelito. Yo lo voy a disfrazar de aquello. Eso no, yo no lo voy a disfrazar de demonio ni de cosas así. Eso es buscarle las 10 patas al gato. Tenga cuidado con eso, porque el que celebra tales cosas, nada bueno lleva a su casa. Y después, no le venga a decir a Dios por qué me está pasando esto. O por qué a mí me pasa esto, por qué a mi familia me pasa esto. Porque le estamos abriendo una puerta al mundo de las tinieblas. Quedo claro con esto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Dios prometió, Dios trajo a nosotros libertad cuando andábamos cautivos en nuestros pecados y en nuestros propios caminos. Dios nos libró a nosotros de nosotros mismos. Nos libró porque a causa de nuestros propios caminos el enemigo tomó control de nuestras vidas y se posesionó en nuestras vidas y seguimos en el pecado, y era por eso que no podíamos seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el camino, la salvación estaba frente de nosotros cuando estábamos perdidos, sin rumbo, en pecado, caminando en este mundo por nuestra propia voluntad y nuestra propia concupiscencia. Pero una vez aceptamos a Jesucristo y recibimos el plan de salvación y hemos pasado de muerte a vida, y la Biblia dice que hemos vuelto a nacer, pero nacer de Dios, del Espíritu, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas, escuche eso, todas son hechas nuevas. Toda nuestra manera de vivir quedó en el pasado, de cuando éramos nosotros que nos guiábamos, de cuando andábamos en el pecado, en este mundo arrastrado. Toda esa manera de vivir, toda cambió. Ahora vamos a vivir a la manera de Dios. Y para poder vivir a la manera de Dios tenemos que tener una comunión con el Dios de gloria, con el Dios de poder. Para poder entender de qué manera tenemos que vivir, tenemos que tener un contacto con lo espiritual, con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
para que no andemos según nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, para que no le estemos buscando las 10 patas al gato cuando el gato tiene 4, para que no estemos buscando nuestros propios deleites, para que tengamos la mente como la tuvo Pablo cuando dijo que todo me es lícito, mas no todo me conviene porque no todo me edifica, y de ninguna de estas cosas me dejaré y de ninguna de estas cosas me dejaré atrapar, dijo el apóstol Pablo, porque la tentación está ahí. Por eso cuando nosotros no vivimos conforme al Espíritu, acuérdense que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Verdaderamente son hijos de Dios. Quiere decir, cuando dice verdaderamente, es que hay personas que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Porque los hijos de Dios oyen la palabra del buen pastor y lo siguen. Porque los hijos de Dios tienen una comunión con Dios a través del Espíritu de Dios. Porque los hijos de Dios no son guiados según la carne, sino según el Espíritu. Porque los hijos de Dios no viven una vana manera de vivir, una vida sin sentido. Todo lo que buscan es la edificación de su vida espiritual para poder alcanzar la vida eterna y poder seguir por el camino de Dios. En las órdenes de Dios, en las instrucciones de Dios, en las decisiones de Dios. Eso es hacer morir, cuando dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque el problema de que nosotros estemos cambiándole el orden a la Biblia, porque el problema de por qué estamos buscándole las 10 patas al gato, es porque todavía no hemos hecho morir lo terrenal en vosotros. Porque lo terrenal está peleando contra el Espíritu. El Espíritu y la carne se enfrentan dentro de nosotros. Y nosotros debemos de alimentar al Espíritu o las cosas espirituales para que el Espíritu de Dios venza en nosotros las obras de las tinieblas, las obras de la carne que hay en nosotros. Porque si comenzamos a vivir un evangelio según la carne, vamos a entender las cosas a nuestra manera. Pero cuando comenzamos a vivir un evangelio con una comunión con Dios en el Espíritu, vamos a vivir el evangelio a la manera de Dios, como debe ser. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros, porque lo terrenal de nosotros le gusta buscarle a todos las 10 patas al gato. Todo lo ve bueno. Por eso dice, ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mire que esa palabra tenemos que cogerla y estamparla a lo profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que me conviene para ganar la vida eterna? Las cosas que te acerquen a Dios. Usted puede disfrutar de una salida al parque. Usted puede ir al parque a hacer una salida. Vamos a salir al parque, vamos a quemar unas carnecitas, vamos a sentarnos en el parque, vamos a llevar a nuestros hijos a disfrutar allí el parque. Eso es bueno, sí. Siempre y cuando usted lo haga en el orden de Dios. Y usted no vaya a ir al parque a ponerse a hablar cosas que no son, a ponerse a escuchar música que no edifica, a ponerse a hacer cosas que no son de un cristiano. Porque acuérdese que donde quiera que usted va siendo cristiano, usted es la luz de este mundo. Y el enemigo está buscando apagar esa luz en usted. Y el testimonio de la iglesia. Por eso dice que una lámpara no se puede poner debajo de una mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todo. Usted va a un parque, pero usted en ese parque va a dar testimonio de que usted es cristiano. No porque va al parque se va a convertir en uno más del mundo. No porque usted va al parque va a hacer lo mismo que hacen los demás. No, hermano. Usted tiene la sabiduría de Dios y usted sabe lo que es bueno para usted y para el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Y si usted conoce del evangelio, más todavía. Y si usted dice conocer de la palabra, más todavía. Porque yo me he dado con personas que conocen de la palabra, pero andan perdidos. Yo me ando con personas, hemos visto personas que tú te encuentras en la calle, la mayor parte de las personas, y te citan textos bíblicos, y te dicen dónde está, y te dicen quién era aquel, y te dicen quién era el otro, y te dicen qué fue lo que pasó con Jesús, y te citan la Biblia completa, y parecen teólogos,
pero andan perdidos. Porque la palabra está en ellos, pero no anda. No haya cabida en ellos. Porque si hallara la palabra cabida en ellos, se hubieran arrepentido y hubieran llegado a los pies de Cristo. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando anda en el Espíritu. Redarguye, corrige, exhorta. Nos encarrila cuando nos descarrilamos. Nuestros pensamientos son afirmados cuando estamos variando en el Evangelio. Por eso la Biblia no podemos leerla, escudriñarla sin ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque bajo las obras de la carne, leer la palabra de Dios, vamos a buscar un evangelio a nuestra conveniencia y a nuestra manera. Y esto no se trata así. Esto se trata de que usted suelte el timón y deje que Dios sea el que tome el timón de su vida y el control de su vida. Y que Él sea el centro de su hogar. Se va a buscar a Dios para llevarlo a su casa. Usted no busca a Dios para una vez que usted llegue a su casa, dejarlo fuera. Así que todo lo que abunde, todo lo que ocurre dentro de su casa, tiene que ser a través de que Dios sea el centro de su casa. Usted no permita nada que dañe la paz de su hogar y la comunión de su hogar con Dios. Usted no permita nada que saque a Dios de su casa. Mire, hermano, la Biblia dice que el que no aborreciere padre, madre, hijo, hija, suegro y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Usted no puede poner ninguna de esas cosas por encima de Dios. Ni aún sus hijos, dice la Biblia, por encima de Dios. Dios tiene que ser primero. ¿Ve? Dios tiene que ser primero. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y si Jehová no velara la ciudad, en vano trabajaría la guardia. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Escuche bien. Y a todos los que le invocan de veras. Y a todos los que le invocan de veras. Y la palabra de veras es en verdad. Porque hay personas que invocan a Dios, pero no es en verdad. Hay personas que le piden perdón a Dios de boca, pero no es en verdad. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Porque usted puede decir, Señor, perdóname, pero si su corazón no está contrito y humillado como debe ser, no existió ningún perdón. Todo puede de labio. Por eso el mismo Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y le invocan de verdad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, pase un buen día. Esperando que este desayuno espiritual haya sido de bendición para su vida y que podamos aplicarnos a nuestra vida y vivir conforme a la palabra de Dios. Porque todo se trata aquí de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga, pase un buen día. Amén.